tiene que explicar y algo le ponemos, ¿sí? Que pillemos con eso, le ponemos un seminario de un día para otro, ¿sí? A ver, y bien pesadito, a ver quién se apunta en la rifa, así que a colaborar. Entonces, buenos días. Hoy tenemos el problema de la ausencia justificable. El doctor tiene un problema familiar y personal, o sea, una situación que su ausente. Ya tenemos marcador, ¿no es cierto, Angeli? Sí. ¿Dónde está? ¿Ya tienen el orden? Sí. Doc, hazme un favor, colabórame tú. Pasa esto para allá, para yo hacerme ya. ¿Sí me explico? Para no desacomodarnos. Después de que acabemos esto, que son 2 clubes de revistas, el primero, vamos a hacer unos comerciales corticos. ¿Qué es cortico? Sí. Y me cuentan cómo le ponen la nutrición. Angeli, la primera de este seminario, ¿quién es? ¿Tú? ¿Quién? Levante la mano. Pasa, cuidado ahí con el cable. ¿Tú? ¿El primero? ¿Quién es el expositor del primer caso clínico? Esto. Espera. Bueno, buenos días a todos. Te voy a pedir un favor. Tú usas el tapabocas por seguridad, ¿cierto? No puedo ir contra eso, pero para nosotros sería mejor que estuvieras sin tapabocas, porque siempre no deja modular bien la voz, es un obstáculo físico. Déjame en tu decisión si trabajas con tapabocas o con eso. Para nosotros es mejor que estés en eso. Tú verás, es tu decisión. ¿Quieres trabajar con tapabocas? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, buenos días. El día de hoy mi compañero Brian y mi persona Habla duro. Sebastián Almeida les vamos a hablar respecto al artículo titulado No pegado, sino duro, ¿no? Biomarcadores para guiar el uso de antibióticos para la exacerbación aguda de EPOC. Este artículo es una revisión sistémica y un metaanálisis. ¿Sí funcionó? No. Alguien que colabore. Bueno, entonces tenemos la tabla de contenido, lo que se refiere a los antecedentes, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones y el resumen. Bueno, vamos a abarcar primero que todo los antecedentes. Siguiente. Mira, te subieron la capada, no es que sigue con la mano, así, y la que esté aquí capta. Yo voy a pedirle un favor, la doctora que está allá, si quiere pasa aquí adelante y déjenle el puesto a Angeli, que es del seminario. Perdóname que te cambie, un momentico. Porque de pronto el puntero, el aparatero así no funciona. Mira, tú ayúdale, ayúdale a la compañera que no mire, el cable está, no te vayas a conectar. Ah, perfecto, y listo, antes lo solucionaba, ya he puesto ahí. Listo, entonces tú haces así, ya está. Bueno, entonces para abarcar primero que todo tenemos que hablar del EPOC. El EPOC tenemos que es la tercera causa de muerte a nivel mundial y se estima que va a tener un aumento gradual de mortalidad para el 2030. La guía internacional GOLD nos habla acerca del uso de antibióticos en pacientes de los cuales tengan un aumento de la purulencia del esputo, un aumento del volumen, los pacientes que tengan empeoramiento de la disnea o aquellos pacientes que necesiten ventilación mecánica. Por otra parte, la guía NICE de Reino Unido aconseja a los pacientes que presenten empeoramiento de los síntomas, es decir, aquellos pacientes que tengan cambios de color en el esputo, aumento del volumen o también del aumento del espesor. Todas las exacerbaciones del EPOC se manejan con antibióticos, pero debemos recordar que no debemos usarlos inapropiadamente por el riesgo de la resistencia a los mismos. El desarrollo de un enfoque más adecuado y con las nuevas tecnologías se ha desarrollado más oportunamente el uso de los biomarcadores. Entonces, entrando en materia de contexto, tenemos que hablar de qué son los biomarcadores. Y a nivel general, estos se definen como una característica que se mide como un indicador de procesos biológicos normales, procesos patógenos o respuestas a una exposición o intervención. Ahora, en el contexto de EPOC, se refiere principalmente a la medición de moléculas que son directamente de un patógeno, por ejemplo, el ácido nucleico,
o que resultan de la respuesta del huésped al patógeno y que pueden medirse a partir de secreciones sanguíneas o respiratorias. Las respuestas del huésped podrían ser marcadores inflamatorios amplios, como lo es la proteína C reactiva, de la cual vamos a hablar bastante en este artículo, o también marcadores inmunes e inflamatorios más específicos. Ahora sí abarcamos la metodología. En cuanto a la metodología, primero tenemos que aclarar el diseño y el objetivo del artículo era evaluar y resumir la evidencia del valor diagnóstico de los biomarcadores séricos de esputo en la diferenciación de las exacerbaciones agudas y bacterianas versus no bacterianas de los pacientes que presentaban un cuadro de POC. Entonces, para ello, pues los investigadores primero hicieron el criterio de elegibilidad, en el cual utilizaron estudios transversales de corte y aleatorios que describían la relación entre los biomarcadores moleculares o los biomarcadores celulares séricos o de esputo y la evidencia de infección bacteriana en pacientes con exacerbación aguda del EPOC. Entonces, ¿qué hicieron para este estudio? Excluyeron algunos datos, estudios con animales, las publicaciones de resúmenes, los informes de casos, excluyeron cartas, comentarios y revisiones y las publicaciones de otros artículos distintos al inglés. Para las fuentes de información y la estrategia de búsqueda se utilizaron las bases de datos de Envase y Medline hasta la fecha del 19 de marzo del 2020. Y la estrategia de búsqueda fue términos que marcaran EPOC, inflamación, biomarcadores biológicos, inflamatorios, la infección bacteriana y la exacerbación. Se aplicaron criterios de inclusión y de exclusión y fue necesaria la intervención de un segundo revisador para dejar clara todas las incertidumbres que se presentaban mediante la discusión. Ahora sí, para los resultados, el resultado principal fue la concentración de los biomarcadores en los participantes definidos como una exacerbación bacteriana en comparación con los definidos con una exacerbación no bacteriana. Cuando se proporcionaron los resultados, también se trajeron las características de la prueba, que son la sensibilidad, la prueba de especificidad, la prueba de valor predictivo positivo y la de valor predictivo negativo, en varios puntos del corte de los biomarcadores. Ahora, para evaluar el riesgo de sesgo y la evaluación de la calidad, se utilizó la herramienta QUADAS-2, la cual, como sabemos, tiene 4 dominios, que es la selección de pacientes, la prueba índice, el estándar de referencia y el flujo y tiempo. La calidad de esta prueba se evidenció y se evaluó cualitativamente con el tamaño de corte, los criterios de selección, el riesgo del sesgo, la definición de POC, la definición de exacerbación, la de exacerbación bacteriana y la integridad de los datos. Ahora, para la extracción y la síntesis de los datos, entonces se tuvieron en cuenta, como ya había dicho, la extracción de los datos. Entonces ahí miraron el año de publicación, el país donde se realizó el estudio, los ajustes que se le hicieron, cómo definieron el concepto de población, cómo definieron el concepto de POC, cómo se definió exacerbación, el número de participantes y la completitud de los datos, la medición de las muestras, los biomarcadores estudiados, la definición de la exacerbación bacteriana y los resultados. Y para la síntesis de datos se sintetizaron de manera descriptiva y cada biomarcador se evaluó individualmente. Para medir el metaanálisis se utilizó el software StatA. Ahora sí, para los resultados, entonces se estudiaron un total de 509 artículos y se aplicaron los criterios de exclusión, en los cuales se excluyeron 469. Entonces, para los criterios de exclusión, los investigadores utilizaron los siguientes criterios. Primero, el trabajo no investigó a los pacientes con EPOC, dándonos una muestra total de 108 artículos. No se evaluó la precisión diagnóstica de los biomarcadores, nos dio una muestra de 264 artículos. Tercero, no evaluó las propiedades de los biomarcadores para diferenciar el EPOC bacteriana de la que no lo es, una muestra de 97.
y un artículo que se excluyó que no diferenciaba a los pacientes con exacerbaciones agudas de los pacientes con enfermedad estable, dándonos un total de 39 artículos para el estudio. Bueno, para la selección de los pacientes, entonces, de los pacientes a seleccionar, 8 y 22 se evaluaron como con riesgo incierto y alto de sesgo. Para la prueba índice, 1 y 3 estudios se evaluaron como riesgo alto e incierto respectivamente. Para el estándar de referencia, 5 y 18 se evaluaron como riesgo alto e incierto de sesgo, y se excluyeron a los pacientes a los que se les había recetado antibióticos y corticosteroides antes de la muestra. Esta es la herramienta Quadas 2, en la cual pues cuantifica la selección de los pacientes y nos da los resultados de los 39 artículos que fueron los que se estudiaron para la revisión. Aquí mostramos cuáles fueron los biomarcadores. En los 39 estudios se utilizaron un total de 61 biomarcadores, de los cuales 27 se evaluaron en muestras de suero y esputo, 28 que se evaluaron en suero y 6 adicionales que solamente se evaluaron en esputo. Los 3 biomarcadores importantes fueron la PCR, la PCT y el recuento de glóbulos blancos, y 6 biomarcadores en esputo que son la interleuquina 8, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la MPO y el NE. Estos biomarcadores de esputo tuvieron datos de más de 2 estudios. Ahora sí, entrando en materia de contexto para cada biomarcador, entonces tenemos primero que todo los biomarcadores séricos, la proteína C reactiva. Para este se identificaron 28 estudios que se incluyeron una evaluación de la proteína C reactiva, PCR, para determinar la etiología bacteriana del EPOC. Entonces, 17 de esos estudios tuvieron menos de 85 eventos de exacerbación, 18 estudios proporcionaron datos cuantitativos, de los cuales 15, que corresponde al 83%, informaron niveles más altos de la PCR en exacerbaciones bacterianas versus las que no estaban pues como tal una época no bacteriana. Bueno, ahora continuamos con la procalcitonina sérica o PCT, que es otro biomarcador que se buscó evaluar en este estudio. Entonces, para ello se describieron en 17 artículos la asociación entre la procalcitonina sérica y la evidencia de una infección bacteriana en las exacerbaciones agudas de EPOC. De esos 17 artículos, en 15 fue que se proporcionaron datos numéricos, y de esos 15, en 11 se encontraron concentraciones más altas de procalcitonina sérica en pacientes que tenían exacerbaciones agudas de EPOC en comparación con los pacientes que tenían las bacterianas en comparación con los que tenían las exacerbaciones agudas de EPOC no bacterianas. Y pues de esos, solo 6 estudios mostraron unas diferencias significativamente más altas en cuanto a la concentración de la procalcitonina sérica, en este caso en las bacterianas, que vendrían siendo los estudios 13, 31, 35 y 38. En cuanto a los artículos que no incluyeron datos numéricos, entonces en uno de esos estudios se encontró que las concentraciones de procalcitonina mayores a 0,5 nanogramos mililitros y una PCR positiva estaban asociadas con un cultivo de esputo positivo. Es decir, que esas concentraciones mayor a 0,5 nanogramos mililitros de procalcitonina eran mayores en las exacerbaciones agudas de EPOC bacterianas, y que las concentraciones de procalcitonina menores a 0,5 nanogramos mililitros estaban fuertemente asociadas con exacerbaciones agudas de EPOC no bacteriano. Bueno, esto lo dijo el artículo 24. En cuanto al otro artículo, este no informó diferencias significativas entre las concentraciones de PCT entre exacerbaciones agudas de EPOC bacteriano y no bacteriano, y ese fue el artículo 14. Bueno, posteriormente los autores realizaron un diagrama de bosque en el cual se buscaba comparar los diversos estudios
para así poder observar la importancia de este biomarcador, de la procalcitonina, en los diferentes estudios evaluados. Entonces, para ello los autores tomaron 9 estudios y pues de ahí sacaron N, que es el número tamaño de muestra, y la SD, que es la desviación estándar. Y pues como podemos observar en el gráfico, al combinar todos estos datos mediante un metaanálisis, se obtuvo de los artículos que una concentración de procalcitonina es mayor en las infecciones bacterianas. Y pues podemos observar también el diamante, que pues no toca la línea de referencia, y pues por el cual se puede concluir pues lo que mencioné anteriormente, que las concentraciones de procalcitonina eran mayores en esas exacerbaciones bacterianas en comparación con las no bacterianas. Bueno, el otro biomarcador que tenemos, que se evaluó, fueron los leucocitos o WBC en suero. Entonces, se evaluó en 5 estudios que tenían una muestra de 60 a 150 participantes y 26 a 82 exacerbaciones. En cuanto a la evaluación de este biomarcador, pues se obtuvo que ninguno de los estudios demostró una asociación estadísticamente significativa entre el recuento de glóbulos blancos en suero y las exacerbaciones agudas de POC bacteriano. Bueno, ya pasamos a hablar de los biomarcadores que fueron evaluados en el esputo. Los anteriores fueron en suero. Entonces, el primero de esputo es la interleuquina 8. Entonces, para ello, esto se evaluó en 7 estudios, y lo que se buscaba era comparar si los niveles de interleuquina 8 eran mayores en la bacteriana o la no bacteriana. Y pues, ¿qué fue lo que se obtuvo? Que esos niveles eran mayores, la concentración de interleuquina 8 era mayor en las exacerbaciones agudas de POC bacterianas. Como podemos observar en esta tabla, vemos que en comparación a las no bacterianas, en cada uno de los estudios fue mayor la concentración de interleuquina. Y en cuanto a los estudios en que pues no fue mayor, pues que sería el 47, el 43 y el 20 y el 46, en esos estudios se encontró que no había una diferencia estadísticamente significativa, ya sea entre de la bacteriana o no bacteriana. Bueno, otro biomarcador que se evaluó en el esputo fue el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, acá también se buscaba pues lo mismo, saber si las concentraciones de este biomarcador eran mayores en la bacteriana o la no bacteriana. ¿Qué fue lo que se obtuvo? Bueno, primero se evaluaron 5 estudios, los cuales incluyeron pacientes que se encontraban en un ámbito ambulatorio, que vendrían siendo en estos estudios, y el otro estudio incluyó pacientes que se encontraban en un ámbito hospitalario, pacientes que tenían un nivel 2 de POC. Bueno, entonces en este estudio también se encontró que los valores de este biomarcador, factor de necrosis tumoral alfa, era mayor en las exacerbaciones agudas de POC bacterianas, y pues podemos ver la comparación, que estos niveles están mucho más altos. También se encontró que este biomarcador era mayor en aquellas infecciones que se daban por la Pseudomonas aeruginosa, en comparación de las que se daban por bacterias comunes o por infecciones virales o no infecciosas. Y en cuanto al estudio restante, pues acá solo se identificó un paciente con exacerbación aguda del POC bacteriano, y pues como solo fue uno, no se pudieron obtener conclusiones significativas. Bueno, otro biomarcador en el esputo fue la interleucina 1 beta. Para esta, pues 3 estudios investigaron la utilidad de este biomarcador en el esputo como marcador de la exacerbación aguda de POC bacteriana. En el primer estudio, la interleucina 1 beta en el esputo tenía un área bajo ROC, que es curva operativa del receptor, de 0,89 para detectar las exacerbaciones bacterianas. Este valor significa que pues, fue un buen estudio, un buen test, y pues presentaba este estudio una sensibilidad del 90% y especificidad del 80%.
En el siguiente estudio se encontró una asociación significativa entre el aumento de las concentraciones de interleuquina 1 beta en el esputo y las exacerbaciones bacterianas, y en el siguiente se informó un área bajo la curva operativa del receptor de 0,87, por lo cual también fue un buen estudio. Bueno, tenemos aquí otro biomarcador que es la interleuquina 6, que también se evaluó en el esputo. Esta se investigó en 3 estudios, entonces el primero incluyó 45 exacerbaciones y pues este informó una diferencia en las concentraciones de interleuquina 6 que no fue estadísticamente significativa, porque la significancia es mayor a 0,05 y vemos que cuando es mayor a 0,05 el estudio no tiene importancia clínica. El siguiente estudio encontró un área bajo ROC que fue de 0,7, esto significa que el test es regular y pues encontró ese área para determinar la COP bacteriana de la no bacteriana. Y el siguiente estudio, que fue realizado por Wilkinson, encontró que no hubo cambios significativos entre los valores de interleuquina 6 entre un paciente que pueda estar estable o aquel que esté exacerbado. Y también encontró que no hubo asociación entre las concentraciones de interleuquina 6 en el esputo y la carga bacteriana en las vías respiratorias, por lo cual este biomarcador pues no es concluyente o tan importante para saber la diferencia entre una exacerbación bacteriana y no bacteriana. Siguiente, tenemos... Tengo una duda, yo creo que es la prueba de Wilkinson, no Wilkinson, ¿sí me explico? Se le aplicó la prueba de Wilkinson y encontré ese hallazgo, ¿sí me explico? Es de Wilkinson, si lo han leído o no lo han leído, la prueba estadística. ¿Sí? Bueno, el siguiente biomarcador fue la mieloperoxidasa MPO, que también se evaluó en el esputo. Esta fue evaluada en 3 estudios pequeños que investigaron este biomarcador para saber si se encontraba en mayores dosis carga en cuanto a las exacerbaciones bacterianas. Bueno, entonces de esos estudios, el primero que pues era pequeño no pudo sacar conclusiones significativas porque los niveles de exacerbación eran en solo 29 eventos. El siguiente estudio también era muy pequeño y no pudo sacar conclusiones significativas porque solo hubo 4 eventos de exacerbación. Y en cuanto al tercer estudio, pues este sí encontró concentraciones de mieloperoxidasa significativamente mucho más altas en pacientes que tenían exacerbación bacteriana versus la no bacteriana. Y pues acá está la diferencia de los valores, es mucho mayor en la bacteriana. Y pues como vemos tiene una significancia menor a 0,5, por lo cual el estudio es clínicamente importante. Bueno, el biomarcador final viene siendo la lactasa de neutrófilos, que también se evaluó en el esputo. Esta se investigó en 3 estudios. El primer estudio pues fue de 30 exacerbaciones y de esas 30, 13 eran de etiología bacteriana. Y pues este sí encontró una asociación entre las concentraciones de lactasa de neutrófilos en esputo y las exacerbaciones agudas bacterianas. Vemos que el nivel de significancia es de 0,011, por lo cual el estudio es clínicamente importante. Y se vio que la lactasa de neutrófilos se correlacionó positivamente con las unidades formadoras de colonias. Es decir, este biomarcador es mucho mayor en esas exacerbaciones bacterianas. Vemos el nivel de significancia que es de 0,005, el cual es clínicamente importante. Pero los otros 2 estudios restantes no encontraron asociaciones entre la lactasa de neutrófilos y pacientes que tenían exacerbaciones de POC bacterianas. Bueno, continuando con la discusión, entonces podemos observar que esta revisión sistemática evaluó 39 estudios y esos 39 estudios evaluaron 61 biomarcadores. Los biomarcadores que presentaron mayor importancia o mayor potencial para diferenciar las exacerbaciones agudas del POC bacterianas versus las no bacterianas fueron la PCR, la procalcitonina sérica, la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esos son como los más importantes. La evidencia más sólida obviamente se encontró en la PCR sérica, donde los estudios sugieren en gran medida que una mayor concentración de PCR se presentan pacientes con exacerbaciones agudas del POC bacteriano. En cuanto a los otros biomarcadores, no fue posible realizar un metaanálisis para la interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa debido al bajo número de estudios.
En cuanto al recuento de glóbulos blancos, pues la evidencia de este no sugiere que es un marcador para las exacerbaciones bacterianas. Este fue el único que sí o sí no es un marcador. Y en cuanto a la evidencia de la interleuquina beta, la interleuquina 6, la amiloperoxidasa y la lactasa de neutrófilos en esputo como biomarcadores para detectar las exacerbaciones agudas de POC bacteriano no es concluyente. ¿Por qué? Porque se faltan más estudios de esos, porque en algunos sí estaba significativamente alto, pero en otros no lo estaba. Siguiente. Y pues finalmente tenemos las conclusiones. Entonces la principal es que hay varios biomarcadores que se muestran prometedores para su uso en la diferenciación de exacerbaciones agudas de POC bacterianas versus las no bacterianas, y la PCR sérica viene siendo la más importante y la más convincente. La segunda conclusión es que debido al número de estudios identificados y a la gran variabilidad que tienen, no es posible establecer conclusiones firmes sobre el valor de uso de estos biomarcadores para identificar las exacerbaciones agudas de POC bacterianas. Y la final, y esta también es muy importante, es que se necesitan más estudios de calidad con un poder estadístico adecuado para mostrar la evidencia, una evidencia de valor de estos biomarcadores como la PCR, la PCT en suero, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina beta, la interleuquina 6, la amiloperoxidasa y la lactasa de neutrófilos. Y finalmente pues tenemos un resumen de todo. Gracias. Muy bien, doctores. Rápidamente, no vayan a quitar déjenlo un momentico, Ángel, y varias cosas. Voy a empezar por generalidades rápidamente, porque no tenemos tiempo, y pasamos pásame el de ellos, déjamelo aquí en el forest plot, en eso, aumenta ese. Miren, varias cosas de lo que se dijo el otro día: diagrama de bosque, el forest plot, localizar el poder del diamante que está reseñado a su derecha enfrente, que está a favor de la procalcitonina en ese momento. Pero es muy importante que ustedes se fijen en esta parte que estoy señalando aquí hacia la izquierda, donde dice debajo de overall, heterogeneidad. Es muy importante mirar esa parte, de mirar, pues, primero el tipo de estudios, la N, ¿no? Es muy importante, y fuera de eso mirar la heterogeneidad, si está a favor o en contra de lo que se está midiendo. Y aparte de eso, pues muchas veces en los estudios hay que mirar la gráfica en embudo para mirar el grado de dispersión, ¿sí me explico? Para buscar los sesgos, ¿sí me explico? Este estudio, ya entrando, siga la siguiente, creo que, la siguiente, pasa, deja ahí. Lo siguiente que es muy importante es que hasta ahora, en noviembre presenté yo ahí a la comunidad del hospital lo último que hay en exacerbaciones. Hoy en día se está dando mucho valor en exacerbaciones y en que es la parte aguda, como en el EPOC estable, a los rasgos tratables. Y si tienen la oportunidad de rotar conmigo, y si hay aquí un campo, les he hecho esa charla a todos, así repitan, ¿sí? De exacerbación y la importancia de los rasgos tratables, que venía primero de asma y de otras entidades, pero es muy importante, sobre todo en el valor de las exacerbaciones. Para los doctores que tienen hoy, que tienen conmigo, les voy a pedir que al final vengan y me contacten rápidamente antes de irse para las rotaciones, porque tengo que darle unas recomendaciones de los temas para que no traten aquí cosas que, sí, aligerarles la carga que tienen, porque de pronto uno, pues, no sabe por dónde coger a veces, y entonces yo les ayudo. Entonces, al final, rápidamente, nos gastamos unos 10 minutos con todos los grupos, se sientan ahí, yo voy hablando por cada tema rápidamente y salimos en manada. Si me explico, con las monitoras que también se quedan. Bueno, el caso es decir que lo estábamos hablando de los rasgos tratables. Anoten ahí rasgos tratables en exacerbación de POC para que ustedes vayan buscando. Es un tema muy interesante, es un tema nuevo. Con el tema de acá, entonces siempre ha habido mucha controversia, que si sirve la procalcitonina en infección, no solo en exacerbación de POC, sino en infección de otros tipos, y el papel de la PCR, la proteína C reactiva. No, proteína C reactiva, no confundirla con la reacción en cadena de la polimerasa, que a veces pasa así. Cuando ustedes pidan PCR, les voy a dar un datico para la vida, pidan
al lado pongan específico, proteína C reactiva, porque para las bacterias hoy en día que se hace tanta PCR, la confunden con en tiempo real y le van a ver que, doctor, ¿para qué agente infeccioso? Si me explico, lo piensa, ¿no? Que si es PCR-RT, ¿entendieron cuál es el problema? Porque todas se escriben igual, la otra ya guión RT en inglés, ¿sí? Y hay que especificarlo. Siguiendo con el artículo, entonces siempre ha habido controversia. ¿Qué veo yo de este artículo? Rápidamente para pasar al siguiente. Tiene un sesgo grande e importante, ¿se lo pillaron al principio? Claro que toda la literatura está en inglés, ¿cierto? La gran mayoría, mucha de peso, porque tienen platica e investigan, ¿no? Pero nosotros los de acá, del tercer mundo y otros idiomas, producimos artículos, ¿cierto que sí? Y entonces ya los sesgaron, ¿correcto? ¿Sí vieron? Que al principio si no era inglés, fuera, ¿no? Entonces ya son muy excluyentes, excluyeron África, excluyeron Oriente, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que se produce en chino sin que lo traduzcan, aunque los chinos todos lo traducen, y otros idiomas, el español. Ese es un sesgo muy importante. Entonces todo eso, acuérdense que yo les enseñé y Jairo también, entre ambos les enseñamos a buscar los sesgos, porque todo lo que se publica no es tan cierto como es. Entonces, este artículo nos dice, al finalizar de todo eso, que hay una evidencia más sólida que la PCR sérica sirve con la procalcitonina para el manejo de las exacerbaciones y sobre todo en la parte infecciosa para descartar la bacteriana de la no bacteriana, pero también hay artículos que dicen que no hay diferencia significativa, ¿no? En eso todavía sigue siendo las cosas. Y toca después los temas de lo que es el trabajo del esputo con toda esa serie de mediadores de interleuquinas, el MPO y el NN, que por este estudio dice que por los pequeños números en ambas cosas, muy probablemente y por otras características, sí, no va a servir. Un aporte acá, final, me permiten que lea, pero a veces para que ustedes, eso, recuerden cuando yo le dije la prueba de Wilkinson, ¿sí me explico? Estoy leyendo, va a leer literal, me disculpan. Es un test no paramétrico, es una prueba de los rangos, se conoce como signo de Wilkinson, y también tiene otro nombre en inglés que es el Wilkinson Signal Rank Test, que permite comparar las poblaciones cuando sus distribuciones, normalmente interpretadas a partir de las muestras, no satisfacen las condiciones necesarias para otros test paramétricos. Se ha considerado una alternativa al t-test de muestras independientes cuando las muestras no siguen una distribución normal o cuando tienen un tamaño reducido para poder determinar si proceden de poblaciones normales. ¿Entendimos? Para los que presentaron, anotaron, prueba de Wilkinson, perdónenme, y se van a leer esta noche, doctores. Es constructivo y lo van a hacer, porque es que todos aprendemos, pero ¿cómo se aprende? Y después uno ya sabe, y usted, no, la test se me olvidó porque eso es de epidemiología y lo hacemos. Así es, porque fíjese que Wilkinson encontró, todos somos humanos y todo es falta de profundidad. Por eso tengan cuidado con las palabras claves y cuando vean algo que no sepan, como todo en la vida, volvemos a investigar de fuentes serias, de fuentes que sirvan. Entonces, en resumen, me parece un artículo atrayente porque medio aclara el panorama que ha venido hasta ahora en esa incertidumbre que había, ¿sí me explico? Pero de todas maneras, como voy a decir de perda que lo diga coloquialmente para seguir con el siguiente artículo, no es lo último en guarachas, ¿sí me explico? Y tiene sesgos, ¿sí me explico? Tiene sesgos como la exclusión de la población de no idioma inglés en la publicación y los otros aquí de la N de peso, ¿sí me explico? Con el esputo, ¿no? ¿Correcto? Y acuérdense ustedes, para todos, ir buscando cuál es la utilidad del gráfico en embudo. Anótenlo ahí, gráfico en embudo y el grado de dispersión. Y ojo con lo que les dije antes, en los estudios, como todos estos de metaanálisis, ¿sí? Hay que buscar muy bien sesgos y la heterogeneidad, ¿sí me explico? Para poder saber y dar peso. ¿Estamos de acuerdo? Por eso los 2 días que al principio ustedes dijeron, pero estos doctores de aburridos nos sientan a nosotros y nosotros en vez de estar allá en Margarita o en Miami en la playa nos sientan acá. Es que esto es lo que van a ver aquí y aquí de pronto hay potenciales investigadores que después nos va a complacer saber tan lejos que han llegado. Bueno, el siguiente grupo.
idea es también es la representación de esto, porque están tratando de para la población heterogénea, ¿no? Bueno, entonces, pues ahora va a ir de revista número 2, pues está presentado por mi nombre, que es Ángel Ponte, y mi compañero Diego Arevalo. Entonces, como tal, siguiente. El título del artículo es Todo causa cáncer, creencias en las actitudes que pueden hacer para la prevención del cáncer. También hablamos sobre personas que creen en los reptilianos, en conspiraciones y en los terraplanistas. Que siguiente. Bueno, acá están los autores, más o menos todas se encuentran asociadas a una fundación de cáncer, los otros sí no los logramos encontrar, y pues son entre biólogos, epidemiólogos y doctores. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de como tal el artículo. Entonces este estudio o este artículo como tal es una encuesta transversal. Entonces, ¿qué quiere decir encuesta transversal? Quiere decir que se diseñó a base de recopilación entre información encuestadas para personas. El objetivo de esto va a ser como tal evaluar las creencias y las actitudes hacia la prevención del cáncer en personas que profesan o que son escépticas o que creen más que todo en teorías conspirativas. El entorno, pues como tal, se recopiló información de foros que han sido plataformas que son reconocidas. Esto es un estudio que se hizo en España y pues es para saber más o menos qué creen las personas acerca de la prevención del cáncer. Siguiente. En cuanto a los participantes, vamos a tener un total de muestra de 1.494, de los cuales 209 no estaban vacunados contra el COVID, 102 se preferían medicina alternativa y 62 informaron creencias sobre la tierra plana o los reptiles. Como principales medidas vamos a tener dos escalas muy importantes en el estudio, la Cancer Awareness Measure y la Cancer Awareness Measure Mythical Cause Scale. Estas van a ser herramientas completamente validadas en este estudio. Entonces esa grafiquita yo la hice en el Excel y eso pues nos muestra los porcentajes de la muestra como tal. Entonces tenemos ¿me regalas la siguiente, por favor? La siguiente. Adelante para salir una duda de los participantes. No, hacia adelante. Dale. Ahí, un momento. Ya. Regresa. Y ahora sí. Entonces el total de la muestra la tenemos representada ahí, ese 74%. Esas 209 van a ser los que no están vacunados, que siempre va a ser un porcentaje destacable. Listo, entonces estas son las escalas de las que les estaba hablando. Las de la izquierda van a ser las causas científicamente comprobadas que se relacionan con el cáncer. Y a la derecha vamos a tener las causas mitológicas, míticas, que no han sido completamente demostradas o que la gente cree que lo causa, pero en realidad no lo causa. Entonces, en las causas reales vamos a tener a los fumadores pasivos, a los fumadores activos, personas que consumen alcohol, personas que reciben constantemente la luz del sol, personas que viven en playas, puede ser en estos casos. Vamos a tener el virus del papiloma humano, vamos a tener las carnes rojas y procesadas, obesidad, parientes con cáncer, historial de cáncer en la familia. Vamos a tener baja actividad física, edad avanzada y bajo consumo de frutas y vegetales. Y en lo mítico destacar que esas son unas creencias como el cáncer es contagioso, que los aerosoles lo producen, que las frecuencias electromagnéticas como redes Wi-Fi, como señales de radio nos lo producen, productos de limpieza, teléfonos, estrés, esos son edulcorantes artificiales, trauma físico, comida modificada genéticamente, botellas de plástico que al consumir en ellas, esa es la creencia, causa esta enfermedad, pesticidas y fertilizantes, aunque en algunos casos eso sí se relaciona con cáncer, y los hornos microondas. En cuanto al diseño, tenemos una recopilación de datos de forma anónima, como lo mencionó mi compañero, utilizando un diseño transversal.
Destacamos acá las plataformas Foro Coach, Reddit y 4chan. Destacar también Ispachan, que es como la contraparte pero en español de 4chan, y Mediaviento. Entonces ahí en la diapositiva podemos observar la imagen y el link de acceso a estas páginas. Bueno, continuando con lo que es el diseño, también se encontraron otras fuentes, digamos, se utilizó Burbuja Info y Taringa, estas se encuestaron también por Telegram y se utilizaron palabras como antivacunas, reptilianos y tierra plana. Finalmente, pues toda esta encuesta se distribuyó en una página que se llama Mejor Sin Cáncer, es un sitio web para crear concientización sobre la prevención del cáncer y se creó en el 2015. Aproximadamente pues esta página recibe 300 visitas diarias y es uno de los principales buscadores en cuanto a la prevención del cáncer. ¿Sí? Bueno, en cuanto a los métodos, se hizo una recopilación sociodemográfica entre las conductas de salud y las creencias conspirativas. Pues si se dieron cuenta, mi compañero pues ya les contó un poquito sobre las escalas, que una escala es la medida de concientización sobre el cáncer, que es la CAM, y la otra es la escala de causas míticas, CAM-MIX. Entonces, bueno, aquí pues como tal lo que se les pidió a ellos, a los encuestados, fue que primero proporcionaran información sobre la edad, el sexo, el país de nacimiento, el país de residencia, el nivel de educación y si alguno estaba relacionado con el campo de la medicina. Las encuestas pues principalmente se preguntó a los participantes si consideraban que la Tierra era redonda o plana y se mostraron 4 conductas de respuesta. Entonces decían si siempre he considerado que la Tierra es redonda, esférica o similar, siempre he pensado que la Tierra es redonda pero recientemente he tenido dudas, siempre había pensado que la Tierra era plana pero recientemente he tenido dudas y siempre he considerado que la Tierra es plana. También se incluyeron otras 2 preguntas para hablar de las creencias de la conspiración de reptiles. Entonces se decían, una de las confirmaciones se utilizaban, hay muchos lagartos que cambian de forma y toman formas humanas o se convierten en humanoides reptilianos, o presidentes de la mayoría de los países son humanoides reptilianos. Entonces las opciones de respuesta se basaron en la escala tipo Likert, que es una escala que va a medir como tal si la persona está en acuerdo, en muy desacuerdo, inseguro o de acuerdo. Vale, en cuanto a las creencias sobre el cáncer, tenemos que para evaluarlas relacionamos las causas reales con las no míticas o las no establecidas. Acá destacamos las 2 escalas otra vez. Entonces tenemos que las preguntas cerradas sobre factores de riesgo de la CAM nos van a evaluar las percepciones de riesgo de cáncer de 11 factores establecidos, y la otra nos va a incluir 12 preguntas sobre percepciones de riesgo de causas míticas. Eso es como la definición completa de lo que ya les había mencionado. Está ya por los participantes. En la anterior gráfica me había equivocado porque el total de las respuestas eran 1754. Ahí me equivoqué en la que había hecho en el Excel. Pero de esas 1754 respuestas se empiezan a reducir por distintos factores. Por ejemplo, 14 respuestas tenían los mismos valores para 23 elementos. Entonces se consideraron de baja calidad y fueron excluidas. 9 respuestas tenían información faltante sobre la vacunación de los encuestados, 232 participantes solamente llenaron la primera página de la encuesta, 5 participantes más no respondieron a todos los ítems. Y este punto es importante porque los elementos de creencias de conspiración, o sea, la otra parte del estudio, está en la última página de la encuesta y 57 participantes no completaron esa información. Entonces, este 1494, que era el que estaba en la gráfica de la diapositiva anterior, ese es el tamaño de la muestra final. Entonces, estas características se proporcionaron en la tabla complementaria. Bueno, ahora vamos con los resultados. El primer resultado que nos arroja es un diagrama de Venn. En el diagrama de Venn vamos a encontrar como tal que 15 de aquellos que respondieron va a ser simultáneamente que cree en medicina alternativa, que no cree en las vacunas, o sea, algunas antivacunas, y que cree que la Tierra es plana o que pues los humanos somos reptilianos. Y encontramos también que los que creen en medicina alternativa, pues la gran mayoría no está vacunada, y los que creen en que la Tierra es plana y la medicina alternativa resultan ser únicamente una parte de las conspiraciones o que no más preferiría la medicina alternativa. ¿Sí?
Ahora vamos a hablar con estas gráficas de barras. La principal que vamos a hablar es sobre los CAM, los que ya le habíamos comentado, de la concientización del cáncer y las creencias místicas sobre estas. En la gráfica de la izquierda van a ver los que están vacunados, no vacunados, los de conspiración, los que no conspiran y los que prefieren la medicina convencional a la no convencional. Y aquí se ve que el total de estas encuestas fueron 1.494, de las cuales la gran mayoría sí creen como tal en la prevención del cáncer científicamente comprobado. En cuanto a la otra figura, que son la gráfica de barras, vamos a hablar ya de los actuales casos y de los casos actuales y de los casos míticos. Entonces, igualmente tenemos a un predominio alto de las creencias en cuanto a la gente que se vacuna, a la medicina, a la preferencia de la medicina y en las creencias conspirativas que tienen. Sí. Vale, en cuanto a la discusión, tenemos que entre todos los participantes el conocimiento de las causas reales del cáncer, o sea, la CAM, la puntuación nos iba a dar un 63.6%. Entonces, este porcentaje va a ser mayor que el conocimiento de las causas míticas, que es un 41.7%. Sin embargo, es alto, es de destacar eso. En general, las causas reales del cáncer más respaldadas fueron el tabaquismo activo. Esos dos puntos, pero pues así no estén destacados, no son menos importantes. Tenemos que las personas que creen en conspiraciones rechazaron la vacuna COVID o preferían la medicina alternativa. Estas tenían más probabilidades de respaldar las causas míticas de la escala de la derecha que les comentaba. Y este último punto trata de cómo correlacionar las creencias entre lo mítico y otras creencias como conspirativas como los terraplanistas y los reptiles, pero interesa como incluir otros puntos de vista pues, relacionados con estas teorías en estudios futuros y asociarlos como se hizo en este estudio. Arregla la siguiente, por favor. En cuanto a las conclusiones, este punto es de destacar: casi la mitad de los participantes, conspiradores o no, coincidieron con la afirmación "parece que todo da cáncer". Eso se relaciona con el título del artículo. Entonces, esto pone en relieve la dificultad que tiene la sociedad para diferenciar las causas reales del cáncer de las míticas, debido a la información masiva que se presenta en todo lado, prácticamente. Cualquier lado podemos encontrar esta información, pero el problema de esta información es si es verídica o no lo es. Entonces, este punto sugiere una conexión directa entre la desinformación digital y las consiguientes decisiones de salud potencialmente erróneas que pueden presentar una fracción adicional de cáncer prevenible. Gracias. Doctores, para todos y el grupo, no se les olvide al final poner la bibliografía. Eso puede bajar un puntico. ¿Sí? Les voy a bajar un puntico por eso. Me da con el dolor en el alma, pero el que no vea, y eso porque es que, disculpe usted, todos, yo por ejemplo no sabía que iban a presentar, si no explico, venía, y si yo quiero volver a releer este artículo tengo que tener la oportunidad. Entonces, para los que exponen casos, si se referencian en algunos artículos, ¿sí me explico? También tienen que ver, hoy tenemos que tener en contacto también con los del caso clínico, a ver si les vamos tomando las fotos al caso que vamos a presentar la semana entrante. Y los que presentan aquí tema, ¿sí me explico? También, antes de entrar, antes de que se me olvide, un comercial para los que tienen el bloque de cardiología, que va después del de neumología, por favor contactar al doctor Eduardo para que les dé la referencia. Yo ya me encontré ayer y les dije que ustedes estaban muy briosos y que querían, era un grupo muy interesante y que se ardían en tener conocimientos en cardiología, porque es lo que van a hacer, ¿no? Solidificar y cementar las bases para el conocimiento. Entonces contacten con el doctor Eduardo Arturo Hernández para que ustedes vayan ya haciendo y trabajando eso. Bueno, miren, con respecto a este artículo, uno aparentemente cuando ve este tipo de artículos le parece que de pronto no tienen la rigurosidad metodológica de un metaanálisis, ¿sí me explico? Y entonces, o un estudio de varias ramas, aleatorizado, que son el top de la escala, que hoy en día a ustedes les enseñé que está cambiando, ¿no? Que hay que ver esa pirámide, pero con la lupa,
del metaanálisis y la revisión sistemática. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se los presenté para que enseñaran lo que está de moda, todo cambia en la medicina. Pero estos artículos son atrayentes e interesantes, son muy difíciles su interpretación y su realización, esa es otra cosa interesante. Para que ustedes sepan, desde el punto de vista metodológico, son estudios observacionales, ¿sí? Observacionales. El problema de esto, voy a empezar por las desventajas antes del artículo, es que si no tienen una rigurosa calidad de inclusión y de decir esto es lo que yo voy a analizar que me sirve, puede haber mucha basura. Acuérdense que hay un término que se usa más para metaanálisis que se llama basura in, basura out, ¿sí? Con mucha basura y sin mucha basura, que en general es en internet. ¿Sí me explico? Entonces, basados en este punto, pues uno dice, no es fácil, ¿sí me explico? Y sus conclusiones son, pero si lo que algo tiene de moda, hágame un favor, Ángel, y ponga la foto de los dos presidentes, el pasado y el que está en Estados Unidos, es que esta gran realidad se vivió. Y para mí, personalmente, independiente de lo que piense, porque es respetable lo que piense, pero al mundo se le hizo mucho daño, al mundo, no a solo Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, en un cálculo que hicieron anteriormente para entrar en el artículo de la elección, decían que en el peor de los escenarios debían tener máximo 200.000, 300.000 muertes. Y yo creo que ya van por 1 millón, no sé cuántas, pisando ya 1 millón, yo creo que las 500.000 muertes, ¿sí me explico? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta disputa donde alguien con su modo de pensar que no creía ni siquiera en la medicina, nosotros, ustedes saben que allá había el profesor Anthony Fauci, ¿sí? Eminente médico de Estados Unidos, escritor de artículos de inmunología, de complemento, una persona muy rigurosa y eso, y que era director del CDC de Atlanta y le decía a las autoridades de su país, ojo con esto, lo ignoraban. La misma nombrada por el ministro de Salud, por decir algo, la encargada de la salud, la secretaria de Salud de Estados Unidos en este mandato, aquí no estamos metiendo política, no realidades, la ignoró, él salía y decía que no, que eso no existía. Eso costó muchísimo, ¿sí me explico? Costó muchísimo, muchísimas vidas. Y al igual hubo imitadores de este señor, como todavía en Brasil, el presidente actual, sin dar el nombre, el mandatario, que parecía un miquito de feria, hacía todo lo que hacía el otro igualito, hasta lo refrendó la chequera últimamente y haciendo lo mismo, ¿no? Impidiendo el ascenso de un presidente elegido por voto popular, sea cual sea las tendencias, ¿no? Cosa probiosa de lo que pasó en Estados Unidos. Aquí no estamos metiendo política, estamos metiendo que esto influye mucho en la salud, esa presencia de mitos, que lo dijimos como lo del, cuando hablamos de vapeo, los mitos y todo eso, y eso influye. Usted puede dejar que eso, pero eso influye. Ahora, estos estudios observacionales, como los que presentaron, ¿para qué sirven? Para postular hipótesis, programas de salud, ¿sí me explico? Programas de salud, básicamente es lo que hacen este tipo de estudios, ¿no? Digamos, pero no pueden ser tomados desde el punto de vista de nosotros médicos como dogmas, como cosas, porque en la medicina no hay dogmas, ¿no? Si es que este artículo dijo tal cosa, este tipo de artículos, entonces, acuérdense una cosa importante de este artículo: falsas noticias, fake news, correcto. Entonces eso abunda en el internet y eso hace que se cerque la información. Y ustedes desde ahora, que ya están veteranos para eso el internet, porque entraron desde los 10 o 12 años, no me imagino, a veces muchos creen que todo lo que se dice en internet es cierto y hay mucha desinformación y falsas noticias. Entonces, ojo con esto, porque ratifica lo que se sabe desde hace rato que vamos a acabar. Pienso que en cáncer, como en tantas enfermedades, hay más, creo yo, mitos que hechos ciertos. Cuando se somete esas hipótesis, hago una pregunta, por ejemplo, en cáncer, que si se relaciona tal cosa, por ejemplo, un ejemplo, es decir, en cáncer pulmonar, la presencia del gas radón en el hogar, porque hay radón en la calle y hay radón en el hogar, en el domiciliario. Hago esa posición. ¿Qué tanto es cierto eso? Y conduzco un estudio muy riguroso, con mucha calidad a la máxima, ¿sí me explico? Y ahí saco la conclusión, ¿sí? Esto tiene como todo de largo como de ancho, ¿no? Hay que mirar, es muy interesante, me gustó porque se sale de la horma. Jairo yo creo que lo hizo con ese sentido de la horma, de que no todo tiene que ser
tan estricto y riguroso. Y ojo con los metaanálisis, doctores, ya para finalizar, los metaanálisis tienen problemas, ¿sí me explico? Pueden ser manipulados también, entonces hay que encontrar todas esas cosas, ¿entendemos? Entonces este estudio ya vieron las conclusiones, todo esto lo vivimos, lo de los reptilianos, toda esta cantidad de gente, el movimiento antivacuna que lo promulgó este señor presidente, que nos causó una cantidad de cosas, y no es porque los médicos siguieron, y el interés económico de las casas farmacéuticas que vieron una oportunidad mercantilista, ¿sí me explico? Y pudimos tener las vacunas. De hecho, una de las profesoras estaba en Rumanía, era una doctora que estaba en Rumanía hace unos años investigando sobre RNA mensajero. Allá Rumanía es un país muy pobre, ¿sí? Se asocia con la población gitana, ¿sí me explico? Hay mucha pobreza, y esa doctora trabajaba allá y era muy interesante con tecnología, y los americanos se dieron cuenta que la profesora está allá, como todo, le cayeron, y dijeron: doctor, ¿usted qué está haciendo aquí? Este no es su país, vamos a nosotros, y se la llevaron a Estados Unidos. Le dijeron: nosotros le ponemos lo que pida, ¿sí? Va a ser cabeza de un grupo de investigación, y por eso fue que Estados Unidos y Pfizer y el otro Moderna estuvieron a la cabeza con el conocimiento, y a eso se aunó, tomándolo del COVID aquí, que los chinos tenían ya los moldes, el mapa genético y todo lo de DNA de los primos de este virus, y de los primeros casos tenían el virus con todo el mapeo genético, y todo eso se unió, y eso hizo que las vacunas estuvieran rápidamente, que era uno de los puntos de un mito que decían todos, decíamos, y los mismos médicos, hubo médicos aquí, yo conozco el caso de un médico desafortunado, se le había muerto ya la cuñada por COVID, él no dejó vacunar a la esposa, se le dio a ellos, la esposa se le murió, y él casi no sale de eso, un médico general, ¿sí? Por la tendencia que él decía que cómo se generaban vacunas tan rápido, si históricamente, sí, habían tomado tantas décadas hacerlo, pero no sabía lo de la profesora romana, ¿sí? Y las cosas, ¿cierto? Y que los gringos y los chinos, también sabemos hoy en día, tienen unos secuenciadores fabulosos, ¿sí? Son unos monstruos, tienen edificios de secuenciadores, entonces rápidamente tienen eso. Entonces lo que yo quiero decirles, ya vieron las conclusiones, pásenmelas por favor ya para acabar de este artículo. Entonces, que la mitad de los participantes sean conspiradores o no de las nuevas tendencias que hay de interpretar la vida, ¿sí? Entonces dice que les parece que todo da cáncer, ahí está resaltado, y que la sociedad realmente no sabe bien qué produce las enfermedades que nosotros lidiamos. Que para nosotros, y irnos a práctica los que están ahorita, ¿qué nos deja? Que si esto es en donde se hizo los estudios, ¿cómo será en nuestra sociedad donde tenemos un poco de menos escolaridad, oportunidades de estudiar, ¿sí? Y unas creencias míticas acendradas igual que en África, ¿sí me explico? Entonces, eso lo ve uno cuando ustedes están médicos, la lucha tan terrible que le toca a uno, ¿sí? Con el paciente para desmitificar y decirle las causas reales, ¿sí me explico? Y aún así, yo por ejemplo, a mí hoy en día todavía se me meten de estos conspiradores y de no sé qué, que la conspiración y que el nanochip que nos metieron y que le metieron algunos. Yo no peleo. ¿Para qué peleo? Esa es su opinión. Y doctor, pero sí me debo vacunar al final, después de que tuvieron toda la consulta diciendo que no, le dije, es decisión suya. Después de tanta información que se dio como se dio, pues lo que le toca es sufrir las consecuencias de su posición. Entonces yo respeto que su posición hay, y se están muriendo, ¿sí me explico? Los no vacunados, ¿sí? Como también nos puede dar, y nos dio, a mí me dio, ¿sí? Con 4 vacunas y cuidándonos, me la trajo mi hija, se fue a pasear, yo les conté, en aeropuertos, todo el mundo tosiendo, y pácate, ¿sí me explico? Casi no me deja estar con ustedes. Bueno, el caso es ese. Yo creo que este artículo importante es observacional, da idea para iniciar líneas de investigación, ¿sí? Y comprobar hipótesis. ¿Entendimos para qué es este tipo de artículos? Yo creo, no sé, Jairo es del comité editorial de acá, el filtro mayor. Este tipo de artículos hay que tener cuidado para traerlos acá, ¿no? Porque podemos traer algo que no valga la pena, ¿no? ¿Sí me explico? Yo soy de la escuela más ortodoxa, me confieso, y prefiero lo que está ortodoxamente dentro de la investigación, ¿sí me explico? Porque creo que al nivel de ustedes es lo que necesitan desarrollar esas habilidades, un estudio de cohortes, ¿no? Todas esas cosas, sí me explico, una observacional de otro tipo de pronto, pero eso no quiere decir que no tenga validez, ¿no?
Todos los estudios tienen su validez. ¿Listo? Bueno, entonces, doctores, acuérdense, vénganse los que tienen conmigo los clubes de revistas, el del caso clínico rápido, estén aquí en el salón de arriba y las monitoras. Los demás, a las votaciones, hoy empiezan, les deseo buena suerte. Y los de cardiovascular a contactar con su doctor Eduardo Trujillo para que vayan trabajando con tiempo. Y los que tienen más adelante tema ya fijo, del número, digamos, 30 y péguele para adelante, ir buscando los docentes por correo, doctor fulano y tal, y nos envía el material para ir preparando la charla, presentársela con tiempo para que todo salga lucido. Buenos días a todos, feliz día. Desconecto esto porque yo veo un cable de estos.